Bienvenidos a Tutoriales Tripillón. En esta ocasión veremos cómo a partir de estas dos imágenes conseguimos este bonito efecto en el que vemos la Venus de Milo intentando salir del papel. Aprenderemos a modelar con las texturas hasta llegar al resultado que vemos en la imagen. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado y me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Esto me anima a seguir haciendo tutoriales. Como digo al principio del vídeo, el resultado al que vamos a llegar es al que vemos aquí en la imagen. Vamos a empezar con el tutorial. Empezamos con la base, que sería la capa de texto, y nos traemos la imagen de la capa de Venus. Yo la tengo aquí abierta, botón derecho sobre la capa, le doy a duplicar capa, y aquí le digo que la lleve al fichero donde queremos trabajar. Este fichero ya podemos cerrarlo, y ya tenemos aquí la imagen de la Venus. Ahora vamos a colocar la imagen de la Venus donde nosotros queramos que vaya a ir en el trabajo final. A mí me ha quedado colocada donde queremos o donde yo quiero, pero posiblemente a vosotros no os quede colocada en este sitio y entonces cogemos la herramienta mover, para lo que pulsamos control y aparece la herramienta mover momentáneamente y la movemos a la parte del lienzo que queramos. Yo en mi caso la dejaré donde estaba. Acto seguido vamos a acercar la imagen y vamos a seleccionar la rodilla de la estatua, que es lo que nos va a asomar por el lienzo. Para ello cogeré la herramienta lazo poligonal, que ya la tengo aquí, y voy seleccionando. Como veis, no he perfeccionado mucho los bordes de la selección porque, como después hay que añadir el lienzo roto, no importa que queden bordes más o menos rectos. Hecha la selección, pulsamos Control-Shift-J para hacer capa vía cortar y sacar la rodilla en una capa diferente a lo que sería la capa Venus. Si desactivamos el ojo, veremos que se ha llevado por completo todo lo que era la parte correspondiente a la rodilla. Ahora nos vamos a la capa Venus y esta capa la vamos a desaturar, para lo que pulsamos Control-Shift-U o nos vamos a Imagen, Ajustes, Desaturar. Ocultamos la capa rodilla, la renombramos para tenerla reconocida y la capa Venus la vamos a poner en modo de fusión multiplicar. Esto lo hacemos para poder ver el lienzo a través de ella. Después le haremos más ajustes a esta capa, pero de momento vamos a centrarnos en la capa texto. La capa texto la duplicamos, para lo que pulsamos Control J, de manera que tengamos la capa texto original salvada en caso de que nos pudiera hacer falta echar mano de ella. Y ahora en la capa texto copia, que vamos a renombrar como texto deformado, vamos a empezar a trabajar lo que sería la deformación de las letras y las que le van a dar esa forma tan característica que hemos visto en el trabajo final. Para darle este volumen nos vamos a ir a Filtro, Liquar. Es una herramienta que supongo que casi todos vosotros conoceréis, pero que muchos no han usado o se usa bastante poco. Yo de hecho la uso poco. Bien, acercamos la imagen para que podamos trabajar mejor sobre el texto que queremos deformar. Pulsando la barra espaciadora nos aparece la mano y podemos mover el lienzo hacia un lado o hacia otro. Tamaño de pincel tiene que ser aproximadamente el tamaño de una letra mayúscula o un pelín mayor, para lo que vamos a darle un tamaño de 30. Sí, este tamaño sería bueno. Ahora debéis de tener en cuenta aquí abajo las opciones tal y como se ven. Marcada mostrar imagen, mostrar máscara en el caso de que la hubiera, en este caso no la hay, mostrar telón de fondo y aquí le decimos usar todas las capas, lo ponemos en modo detrás y aquí es donde vamos a subir o bajar la opacidad de la capa en la que estamos trabajando, de manera que si le bajamos la opacidad podremos ver la estatua con mayor detalle y así de esta manera saber por dónde estamos trabajando con las letras. En caso de que molestara mucho la estatua, pues subiríamos la opacidad y de esta manera la veríamos menos. Yo la voy a dejar en unos 40, sí, 40 aproximadamente. Empezamos a distorsionar el texto para que vaya cogiéndonos la forma de la cabeza en este caso. Por fuera también lo deformo un poco para que se note que el papel es empujado desde atrás. Como veis, aquí se va viendo cómo nos va quedando. Si no lo vemos bastante bien, pues subimos la opacidad aquí abajo a la derecha y vamos viendo cómo nos va quedando. Lo dejamos de nuevo donde estaba y vamos a deformar todo este texto poco a poco. Como veis, es un trabajo tedioso,
pero que da muchos mejores resultados que si usáramos un mapa de desplazamiento. Si pulsamos la barra espaciadora, como creo que ya he dicho, y si no lo he dicho lo repito, aparece la mano y podemos mover el lienzo libremente para poder trabajar mejor. Vamos dando los últimos toques. Y como veis, he ido ajustando el texto a los distintos pliegues, dando el volumen, siguiendo las líneas que llevaría ese volumen. Y para ciertas zonas, como sería por ejemplo los pechos, me ha ayudado de herramientas como puede ser inflar, que con esta herramienta, si cogemos un pincel lo bastante grande, por ejemplo un pincel de 110, si le diéramos ahí, veríamos cómo nos saca ese volumen que tiene un pecho. Bien, con la herramienta inflar conseguiríamos esto, y con la herramienta desinflar conseguiríamos justamente todo lo contrario. Por ejemplo, con un pincel de 70, si queremos reducir el tamaño de esta zona, pues únicamente tendríamos que hacer así y conseguiríamos darle más volumen en lo que son las orillas, siguiendo esa redondez que tiene el cuerpo. Encajamos en vista y el texto se puede decir que lo tenemos prácticamente terminado. Damos OK. Ahora vamos a empezar a crear el volumen del papel, para lo que nos vamos a crear una capa nueva por encima de la capa Venus. Para crear la capa nueva nos vamos abajo de la paleta de capas y le damos al icono de crear capa nueva. Esta capa la vamos a renombrar como volumen. En esta capa es donde vamos a dar los volúmenes que tiene el papel, o lo que es lo mismo, todas esas sombras que hemos visto en el trabajo final cuando ha empezado el vídeo. Para dar estas sombras usaremos la herramienta pincel con una opacidad muy baja, de un 5 o un 10%, y color negro, aunque ese negro va a tener una pequeña dominante de color y que ahora después veremos. Antes de eso, antes de ponernos con esta capa, en la capa Venus vamos a crear una capa de ajuste, aquí abajo en la paleta de capas, de niveles. La capa de ajuste, le damos al icono de crear máscara de recorte para que afecte solo a la capa Venus y vamos a bajar un poco los negros de manera que nos permita ver los volúmenes que iremos pintando ahora después en la capa volumen. Para lo que vamos a subir un poco en tonos medios, incluso un poco en blancos, como veis. Nos permite ver el perfil de lo que sería la estatua, pero a su vez nos va a permitir ver lo que vamos a ir pintando ahora después con la herramienta pincel. Hecho esto, nos vamos a la capa volumen y pulsando B cogemos la herramienta pincel. Como he dicho, en opacidad yo le voy a dar un 10% porque estoy con tableta gráfica, pero vosotros probablemente si trabajáis con ratón tengáis que darle un 5% para ir trabajando mucho más despacio. El pincel, cogeremos un pincel de bordes suaves, yo cojo este por la tableta gráfica, vosotros si no la tenéis deberéis de coger este, dureza mínima y color negro para lo que pulsamos D y nos coloca los colores por defecto con el negro como color frontal. En caso de que no estuviera el negro como color frontal, pulsáis X y se cambian los colores. Aumentamos el tamaño del pincel y hay que adaptarlo a la sombra que vayamos a ir pintando. El color que vamos a usar es este que tengo aquí, que es un color que podéis ver aquí el valor. Como veis es una tonalidad marrón que va muy acorde con lo que es la imagen con la que estamos trabajando y que a su vez nos va a ofrecer esas sombras que buscamos. Ahora ya solo nos queda empezar a hacer la sombra que queremos para ir sacando este volumen. Como veis, cuanto más honda está la figura, más oscuro y hacia afuera, mejor dicho, hacia el vientre, iría disminuyendo la sombra. Si desactivamos la capa Venus, podemos ver que aquí ya nos está sacando el volumen que íbamos buscando. También vamos a hundir un poco esta zona de aquí para que se vea perfectamente lo que queremos. Vamos desactivando el ojo y como veis ya vamos teniendo aquí el volumen que queremos. Para acentuar la sombra podemos bajar un poco el tamaño del pincel, de manera que podamos acentuar un poco más en los bordes y conseguir mejor el efecto que buscamos. En los pliegues de la figura haríamos lo mismo. Donde vemos que está más oscuro es donde debemos acentuar estas sombras. Y lo bueno de esto es que tenemos la capa Venus para que nos ayude a saber dónde vamos a ir haciendo estas sombras.
sombras. Con lo cual no sería problema el que alguien no sepa dibujar, puesto que esto nos va a ayudar. Desactivamos el ojo para ver cómo va de la capa Venus. Y como veis, estamos consiguiendo ya un volumen bastante bueno, de manera que el papel tiene el volumen que queremos y además la letra va siguiendo la forma de este volumen. Bien, pues yo voy a seguir haciendo sombras y ahora en un rato nos vemos. Voy dando los últimos toques a las sombras que queremos y con esto creo que lo podríamos tener terminado. Si encajamos en pantalla, podemos ver que si desactivamos la capa Venus, ya tenemos conseguidos todos estos volúmenes con tan solo haber usado la herramienta pincel para ir dándole estas sombras. ¿Qué haremos ahora? Pues ahora nos vamos a ir a la capa niveles y la capa Venus la vamos a aprovechar para que nos acentúe un poco todas las sombras y quede mucho más realista y bonito el efecto que buscamos. Para ello debemos ocultar un poco más los rasgos de la capa Venus. Entonces vamos a reajustar el ajuste que hicimos antes y ahora lo que vamos a buscar es precisamente eso, que nos queden algunos detalles, pero que no se note que tenemos ahí la capa. Para lo que vamos a subir los blancos, aproximadamente por aquí, unos 190, 191 en mi caso. Los tonos medios los podemos dejar donde están en 1,48 y vamos a subir un poquito los negros hasta 40, sí, por aquí. Por aquí ya tenemos bastante detalle conseguido y eliminados los perfiles laterales al haber subido los blancos en la capa de ajuste de niveles. Pero con esto no lo tenemos todo. ¿Qué nos falta por hacer para terminar lo que sería el volumen? Pues debemos pulir todos los bordes de la figura Venus en la capa Venus para que se difuminen con el fondo y no se note que tenemos aquí esta imagen. Nos colocamos en la capa Venus y añadimos una máscara de capa en el icono de máscara de capa abajo en la paleta de capas. Ahora con la herramienta pincel y vamos a coger este pincel, dureza mínima, y le vamos a dar una opacidad de 100. Ampliamos y vamos a ir borrando los bordes de manera que consigamos este difuminado que buscamos para pulir la imagen. Empezamos a trabajar sobre ella de manera que vayamos consiguiendo. Como veis, he cogido un pincel más o menos grande, en este caso tiene un tamaño de 50 y al borrar acercándome únicamente un poco a la figura, lo que consigo es difuminar estos bordes de tal manera que la imagen se funde con el papel, consiguiendo este bonito efecto que vamos buscando desde un principio. Llegamos a zonas como esta, por ejemplo, que hay detalles muy pequeños, bajamos el tamaño del pincel un poco y de esta manera no estropeamos la imagen que tenemos de apoyo de la Venus. Volvemos a subir el tamaño del pincel. Y como veis, hemos conseguido que se fusione perfectamente y tengamos los bordes sin que se noten, de manera que el papel es totalmente continuo a lo largo de toda la figura. Ya tenemos el volumen sacado y las letras con ese volumen que requieren para envolver el cuerpo de la Venus. Ahora activamos la capa pierna, activamos el ojo y ya solo nos quedaría crear el lienzo roto que hemos visto al principio del vídeo en el trabajo final. Esto lo veremos en un próximo tutorial que haré en una semana aproximadamente. Aún así, en el enlace que veis aquí abajo podéis ver un tutorial que creé en 2004 sobre crear lienzo roto que tengo en la web. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, que me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Esto me anima a seguir haciendo tutoriales y muchas gracias por vuestra visita.